a todos otra vez a las charlas de Grand Rounds por Oftalmosalud y Oftalmo Education. A todos los participantes que nos siguen, por favor, apaguen su micrófono. Si tienen alguna pregunta para Arturo y para la doctora Isabel, escríbanla en el chat, nosotros se las hacemos llegar. Igual a todas las personas que nos siguen por redes sociales, por ahí se ponen en contacto con nosotros. Y bueno, los dejo para que presenten a Arturo. Bueno, vamos a presentarlo entonces, Arturo. Arturo es cirujano oftalmólogo, soy especialista en córnea y cirugía refractiva de segmento anterior. Es adscrito al Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Es uno de los tres mosqueteros que siempre lo bromeo así. Pero Arturo y bueno, definitivamente, y Enrique, que está llevando la batuta y realmente están haciendo una producción fantástica allá en el Conde. Así que, Arturo, muchísimas gracias por participar con nosotros y adelante. Gracias Lucho, gracias Chente y gracias José por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con Oftalmo Education y sus Grand Rounds. Hay que estar a la altura. Entonces, vamos a hacer una presentación de complicaciones para que se acuerden cuando ustedes las tenían, si las llegaron a tener en algún momento. Pero siempre es bueno aprender, conocer los errores, sobre todo saberlos reconocer para poderlos prevenirlos y corregirlos en el momento de que se presenten, sobre todo si estamos en un ambiente académico como en el que nos desempeñamos algunos de nosotros, pero también funciona en ambiente de práctica privada o cirugía refractiva que debe de ser de excelencia. Entonces vamos a hablar de complicaciones en cirugía refractiva. Esta plática iniciará con complicaciones de la cirugía refractiva más comunes, tanto trans como postquirúrgicas, y eventualmente llegaremos a tomar tema de algunas complicaciones en cirugía refractiva ya con láseres de femtosegundo, que a pesar de que con el tiempo esta nueva tecnología ha disminuido la incidencia de las complicaciones, no está exenta, ni habrá tecnología que esté exenta de complicaciones cuando uno trabaja con pacientes y seres humanos y múltiples variables que generan la posibilidad de complicaciones. Entonces, conocerlas, tanto en cirugía refractiva convencional como con femtosegundo, para poderlas resolver y prevenir. Entonces, comenzamos. Vamos a iniciar, perdón, está aquí, con las complicaciones en LASIK. Como mencioné, hay una menor incidencia gracias a la mejoría de la tecnología en microquerátomos y ahora con el láser de femtosegundo. Pueden ser intra y posoperatorias y pueden ocurrir tanto en LASIK miópico e hipermetrópico y sus combinaciones con astigmatismo, y pueden ser minimizadas con la revisión en lámpara de hendidura en el posoperatorio inmediato. Esta es una perla que nos debemos de llevar, puesto que las complicaciones inmediatas pueden ser solucionadas el mismo día de su cirugía en vez de esperar a las revisiones postoperatorias. Entonces dividimos las complicaciones en intraoperatorias, que pueden ser relacionadas con el microquerátomo o relacionadas con la fotoablación, las complicaciones postoperatorias, que pueden ser tempranas o tardías. Entonces, en Conde Valenciana ya hemos presentado en alguna sesión que tuvimos con Oftalmosalud y Oftalmo Education, presentamos esto en una de esperar lo inesperado y cómo solucionarlo. Vean, esto es muy importante, conocer nuestros resultados, y como les dije, estamos en un ambiente académico y hace algunos años una de nuestras fellows analizó las complicaciones de manera retrospectiva de los residentes en entrenamiento, y si estamos en el ambiente de entrenamiento, ver cuáles son las complicaciones relacionadas con el flap y su construcción con el microquerátomo en nuestra situación académica. Entonces concluimos que las complicaciones relacionadas con flap es la complicación más común durante el LASIK, en la cirugía refractiva realizada por fellows y residentes. Sobre todo la inexperiencia o el inicio de la curva de aprendizaje es lo que genera un mayor riesgo en estas complicaciones, más que los parámetros biométricos del paciente. Ahora veremos cuáles son los parámetros biométricos del paciente que conocemos de manera preoperatoria, pero ponderando contra la inexperiencia del residente pesa más la curva de aprendizaje y los primeros casos contra los parámetros del paciente. Quizá también por una hiperselección en el proceso de selección en una instancia académica, y
bien manejadas, que también ahorita veremos su manejo, no afectan la agudeza visual final del tratamiento del láser si se realiza en un segundo tiempo al solucionar la complicación. Entonces, esto es muy interesante porque siempre se presentarán complicaciones. Tuvimos un 6 casi 7% de complicaciones de flap en nuestros 273 casos analizados. Entonces, no es tan frecuente, sin embargo, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, vamos a hablar de las complicaciones relacionadas con microquerátomo. Vean, este video es de un microquerátomo todavía manual, no tiene bisagra, no tiene motor, está con la fuerza del cirujano, no tiene stop, no se realiza hinge, y vean cómo se pasa por una segunda ocasión. Esto es una mileusis in situ. Vean cómo se pasa por una segunda ocasión para retirar tejido del centro. No había microesponjas. El cirujano limpiaba al tacto. Vean nuevamente cómo se limpia la interfase con la yema del dedo, y después de retirar el tejido del estroma se coloca el free cap en una época. Por eso los cirujanos que realizaron mileusis in situ no le tienen tanto miedo a los colgajos libres o los free caps, porque estaban acostumbrados a realizarlo. Y vean, hacían sutura del colgajo cuando ya habían realizado el tratamiento. Entonces vamos a tener complicaciones asociadas a los microquerátomos. Podemos tener 3 tipos de microquerátomos actualmente: el de avance lineal, el de avance pivotal y el pendular. Y no hay asociación a cualquiera de estos 3 microquerátomos para aumentar la incidencia de complicaciones relacionadas al mismo. Entonces, de cualquier forma, basado en la curva de aprendizaje y en los parámetros del paciente, te podemos tener complicaciones sin importar el tipo de microquerátomo que tengamos. Lo único que difiere es la visualización que tenemos de la córnea y el mecanismo de avance del corte. Los de avance lineal, son muy conocidos, algunos generan bisagra nasal, nos permiten tener una buena visualización, pero aún así, como les digo, no tiene mayor incidencia de complicaciones, así como los de avance pivotal quizá tienen algunas ventajas, como que su ensamblado, una vez que tenemos estable la succión al momento de hacer vacío, el ensamblado es mucho más fácil o mucho más seguro para que no haya complicaciones en el ensamblado una vez en la córnea del paciente. Y el pendular tiene la desventaja que no nos permite ver muy bien la córnea cuando se está realizando el corte, y hasta que obtenemos el paso final podemos ver qué tipo de corte hemos realizado. Entonces, esta animación, que es del doctor Alberto Haber, que si habla de los 3 mosqueteros en el departamento de córnea, él sería nuestro D'Artagnan, el cuarto. Vean esta animación de cómo un microquerátomo necesita una aplanación de la córnea, se hace la succión, tiene un stop para generar la bisagra y hace el corte con la oscilación de la cuchilla. Entonces, esta es la forma como se realiza el corte con el microquerátomo. Como pueden ver, es un proceso bastante depurado y que nos genera un corte perfecto. Entonces, las complicaciones relacionadas con el microquerátomo, iniciamos con el corte incompleto, como podemos ver en esta fotografía, y esto ocurre cuando la navaja se detiene antes de alcanzar la bisagra. Hay una incidencia, según el libro de Dimitri Azar de manejo de LASIK y complicaciones, de un 0.3 hasta 1.2%, no es muy frecuente. Y las causas pueden ser diversas, desde una falla en el armado del microquerátomo al funcionamiento del mismo, interferencia con el párpado, pestañas, blefarostato, o que el paciente presione, ¿no? Esto puede ser una causa de corte incompleto. La prevención, obviamente, para poder manejar como prevención y como tratamiento a esta complicación, es revisar muy bien el funcionamiento del microquerátomo y la navaja, que es siempre nuestro asistente o nosotros hacer unas pruebas del funcionamiento del microquerátomo sin paciente antes de llevarlo al paciente, y obviamente para evitar los bloqueos con párpados, pestañas o el blefaróstato, hacer una muy buena colocación y evitar que el paciente mueva el ojo o apriete los párpados. Nosotros siempre en el ámbito de enseñanza también decimos que la cirugía refractiva, en gran parte, la técnica se hace de manera, con la palabra, hablando con el paciente. Entonces, siempre tranquilizar al paciente para que no haga movimiento al momento del corte. Y el tratamiento, si el corte no permite la ablación, reposicionar el pequeño cortecito que se haya hecho, secar y posponer hasta que se estabilice, y tenemos nosotros más o menos un tiempo
por protocolo entre 3 a 6 meses que se estabiliza el microquerátomo y replantear el tratamiento una vez pasado este tiempo. Y podemos intentar un flap más profundo y diámetro mayor, o incluso en algunos casos, si la refracción lo permite, podemos intentar un PRK. Siguiendo las complicaciones con el microquerátomo, tenemos un free cap o colgajo libre, y esto sucede cuando hay poco tejido corneal protruyendo a través del anillo, en el anillo de succión que vimos en la animación anterior. Es más frecuente cuando las queratometrías son planas, cuando son menores a 41 dioptrías, cuando hay succión insuficiente, la presión intraocular es baja, se requiere que suba al momento de la succión de 65 a 85, es decir, si hay fuga o queremos iniciar antes de que haya Que diga una canción. un vacío estable, si hay mal ajuste del stop, que no haya un buen funcionamiento nuevamente del mecanismo del microquerátomo, puede suceder esto. Los anillos más largos compensan a las córneas planas. Entonces vean aquí, es una córnea muy plana, un anillo largo, y vean cómo está pasando el microquerátomo, a pesar de que tenga un buen colocado el stop. Por ser una córnea plana, la cuchilla llega hasta el final de la córnea plana, trayéndose generalmente. Lo que nos sucede es que se trae el colgajo libre en el mecanismo del microquerátomo. Por lo tanto, siempre hay que revisar, nunca descartar nuestro microquerátomo. También revisar que la bisagra, si se queda sobre la córnea como si hubiera creado una bisagra, también revisar la estructura de la bisagra. Aquí vemos otro ángulo de esta animación que nos dio el doctor Alberto Haber, aquí de la Ciudad de México, como es una córnea plana. Al momento de estar haciendo el corte, vean, el microquerátomo está perfecto, la navaja oscila, pero la córnea es demasiado plana. Entonces, al llegar al stop, ya terminó de hacer el corte total y el colgajo queda ahí flotando libre dentro del mecanismo del microquerátomo. Entonces, esto es una complicación que debemos de tener siempre en cuenta en córneas planas. Como prevención, siempre tenerlo en cuenta en córneas planas. Si se tiene la opción de femtosegundo, hablar con el paciente y decir que su córnea tiene una aumentada incidencia de free cap, entonces probablemente con un femtolásic esto disminuya. Entonces, la prevención, esto también lo hemos hablado hasta el hartazgo. Hay que marcar siempre, siempre en todas las córneas, no solo en las córneas planas, los bordes del flap, revisar de acuerdo al nomograma de nuestro microquerátomo, revisar queratometrías y anillos para usar la mejor opción de nuestro paciente, y todo es de acuerdo al microquerátomo que tengamos. Pero marcar. La realidad es que tiene una incidencia muy baja, pero también en el ámbito de enseñanza, para generar el hábito de marcar siempre el corte, antes de hacer el corte, marcar la córnea. ¿Cuál es la razón por la cual se marca la córnea? Para que no haya free cap. Generalmente, y esto ha sido una constante, cuando no se marca la córnea es cuando obtenemos un free cap. Y para de contar, ya hemos hablado también en algunas discusiones con Luis Izquierdo que ha habido complicaciones con repercusiones a largo plazo por flaps perdidos, porque luego hay que tener el manejo del colgajo libre en lo que se da el tratamiento, porque ya después de la prevención, cuando ya lo tenemos, el tratamiento es colocar el cap con la cara epitelial abajo en una cámara húmeda, que es similar a es lo que se utilizaba en la mileusis cuando teníamos fuera el free cap para realizar el segundo tratamiento. Mantener el cap en una cámara húmeda, pero la cámara húmeda ya no es de uso común porque es una complicación poco común, y en algunos lugares ya no se hizo mileusis, no la hay. Entonces, cara epitelial abajo para que el estroma del flap esté hacia arriba, y no, cámara húmeda no significa que esté en agua. Ya ha habido el caso de que colocan el free cap en agua y se genera un edema impresionante y se borran las marcas, y luego colócalo. Lo han llegado a colocar hasta al revés y generan unas epitelizaciones de la interfase que no queremos llamar. Desafortunadamente no hay fotos de esos casos. Si la zona para ablación es suficiente con este corte de un flap libre, se puede continuar con el tratamiento y después recolocar conforme a nuestras marcas el free cap, esperar la adhesión estromal por 5 a 8 minutos, y aquí es de acuerdo a nuestra experiencia si se sutura o se deja el free cap y que solamente por adhesión estromal por desecación se coloque. 5 a 8 minutos y colocar un lente de contacto terapéutico, un bandage contact lens, para que se mantenga ahí el cap. Suturar si es necesario, la mayoría de las veces no lo es. Otra de las complicaciones relacionadas con el microquerátomo es el flap perforado o button hole.
Este también es una complicación de las que son frecuentes, a pesar de que todas son infrecuentes, pero ocurre cuando no hay una adecuada succión en el microquerátomo. Es a la inversa del free cap. Este es mucho más común en córneas curvas, cuando a pesar de la aplanación todavía hay mucha córnea protruyendo por la curvatura que tiene alta desde un inicio. Hay un mayor riesgo en el segundo ojo cuando el flap quedó delgado en el primero. Si tenemos un microquerátomo y queremos hacer un flap de 120 micras y nos quedó muy delgado, a nuestro feeling está más delgado que 120 micras, con cuidado, puesto que en el segundo ojo podemos tener un riesgo de button hole. Y podemos tener estas complicaciones aquí. Entonces vemos en esta animación, también cortesía del doctor Haber, como en una córnea que sabemos de entrada que tiene una curvatura mayor a 50, con la aplanación tenemos córnea que no protruye y al pasar el microquerátomo se genera la bisagra, pero hay una zona donde no se corta y tenemos este button hole. El tratamiento, hay que reposicionar el flap con irrigación. La ablación inmediata puede generar un astigmatismo irregular y haze central por la isla epitelial que tenemos al momento de levantar el flap. Por lo tanto, no es conveniente darla en este momento. Hay que esperar unos 3 meses, según el libro de Dimitri Azar, e intentar el tratamiento de nuevo con un flap más profundo y más grande y hacer el uso de esteroides para evitar el haze. Esta es una complicación que también difiere a largo plazo la cirugía del paciente. Y una vez que se ha estabilizado, que ha cicatrizado el flap, replantearse el tratamiento cuando hemos esperado estos 3 meses del paciente. Otras complicaciones no tan frecuentes relacionadas con el microquerátomo son los flap delgados o descentrados, los defectos epiteliales, sangrados, perforaciones corneales, que ya no es tan común, se hacía más con los microquerátomos no automatizados, y dislocación del flap. Por lo tanto, tener depurada una técnica, a pesar de ser la curva de aprendizaje, siempre tener en la mente y ser repetitivos en nuestra técnica nos evita este tipo de complicaciones. Vean aquí un flap descentrado, defectos epiteliales. Vamos ahora a ir con las complicaciones relacionadas con la ablación y volviendo a las ablaciones históricas. Vean, esta es una ablación con el láser MEL 60. Aún el MEL no era de Carl Zeiss, era de una empresa que adquirió Carl Zeiss que se llama Meritech. Y vean esta ablación miópica, cómo utilizaba máscaras para hacer la ablación. Vean cómo se va cerrando la máscara en el centro para hacer una ablación en el centro de la córnea y aplanarla para corregir la miopía. Actualmente, ya las complicaciones relacionadas con la ablación son menores debido a que tenemos una alta tecnología en los eye trackers o en los escáneres de ojo para seguir el movimiento, los micromovimientos oculares durante la ablación. Esta es una animación cortesía de Schwinn que nos muestra lo preciso y todo lo que nos compensa su eye tracker durante nuestro momento de ablación. Cualquier movimiento en el eje rotacional del ojo en todas las dimensiones, izquierda, derecha, arriba, abajo, e incluso el movimiento en el eje anteroposterior que está descrito que algunos de los ojos lo tienen. Entonces, esto nos ha permitido que disminuyan, sin embargo, no desaparezcan las complicaciones relacionadas con la ablación. Y me refiero a las complicaciones relacionadas con la ablación de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, nuevamente, los eye trackers modernos con tecnología de captura de pupila y de borde blanco a blanco han disminuido la tasa de complicaciones descentradas, la tasa de complicaciones relacionadas con el movimiento ocular en el excimer láser. Definitivamente no puede compensar las complicaciones relacionadas con la ablación con un lecho estromal que tenga gotas de agua, con un lecho estromal que tenga algún detrito o con alguna complicación de microquerátomo, o no lo puede compensar el láser, pero al menos las relacionadas con la ablación en cuanto al centrado han disminuido. Entonces, el descentramiento puede ser no advertido durante la cirugía, que no entre el eye tracker, o en eximers láser que no tengan un eye tracker tan sofisticado como los modernos. Puede generar astigmatismo irregular, que nos puede generar síntomas como los síntomas visuales clásicos, halos, glare, y incluso diplopia monocular cuando es severa.
se clasifica en leve cuando la descentración en cuanto al centro óptico es de 0 a 0.5 milímetros, moderada de 0.5 a 1 milímetro y severa si es más de 1 milímetro, ¿no? Generalmente estas severas no entró el eye tracker y tenemos ablaciones descentradas a más de 1 milímetro, que son las que generan diplopia molecular porque en el centro de la pupila puede llegar a haber zona tratada y zona virgen, las cuales disminuyen agudeza visual mejor corregida. Esto es muy importante porque son las sintomatologías y los pacientes que no están contentos. Entonces, las causas son el desvío del ojo o el movimiento del láser o que no entre el eye tracker. Hay mayor riesgo en correcciones grandes porque aumenta el tiempo de corrección, el tiempo de tratamiento, el tiempo de excimer láser y ahora son menos frecuentes por el eye tracker como había mencionado. El descentramiento de las ablaciones descentradas, como esta que vemos aquí, es combinar ablaciones miópicas e hipermetrópicas y actualmente con tratamientos guiados por aberrometría o por topografía para poder compensar el descentramiento y llevar el tratamiento a que abarque todo el eje visual y una zona óptica adecuada para el paciente, mejorar su agudeza visual y reducir su astigmatismo. Entonces, es importante identificar la ablación descentrada con un estudio topográfico y hacer el tratamiento guiado por aberrometría o por topografía. En algunos casos de descentración mayor a 1 milímetro, es decir, severa, a veces no podemos realizar incluso la refracción porque tenemos sombras en tijeras porque la ablación en el momento de la refracción tenemos diferentes alturas de elevación y de curvatura de la córnea que genera sombras en tijera. Por lo tanto, primero se debe hacer combinado en doble tratamiento. Primero uno para regularizar la superficie, también guiado por topografía, y después el refractivo. Entonces son casos complejos que deben de ser abordados de manera adecuada. Aquí vemos. Otros relacionados con la ablación es, como ven en esta topografía, una isla central de ablación, es un aumento de la curvatura en las zonas centrales. Esta topografía que vemos aquí es de una ablación con una isla central, pero se buscaba en esta época, era uno de los tratamientos de presbicia, pero se ve igual que en uno no buscado. Un aumento en las zonas centrales mayor a 2 milímetros y con una diferencia de 3 dioptrías. La incidencia es muy baja, pero es un poco más alta que las otras complicaciones, de 3.2 hasta el 29%. Y genera nuevamente signos y síntomas visuales, como glare, halos, diplopia monocular, astigmatismo irregular y pérdida de la agudeza visual mejor corregida, puesto que la superficie ocular no permite una adecuada refracción de la luz y llega la imagen aberrada a la mácula. Todo esto se genera por alteraciones en la dinámica del láser. Agua acumulada en el centro es lo más común, que tengamos lágrima o solución en la superficie, degradación temporal del láser y o cicatrización del individuo. Entonces, también, como pueden ver, la alta incidencia con respecto a las otras complicaciones es por la alta variedad de causas y variables que pueden generar esta complicación. Otra complicación relacionada con el flap es las estrías y pliegues, como vemos en esta fotografía. Estas ya son después de la ablación con respecto a el reposicionamiento del flap y el buen seguimiento de nuestro paciente en el periodo posoperatorio inmediato. Se presentan entre el 0.2 hasta el 4% durante el procedimiento o de forma tardía y ocurren cuando el flap se dobla por sí mismo y quedan las macroestrías que pueden ser centrales, por movimiento del flap en el primer día posoperatorio y una de las más comunes, una mala alineación del flap. Nuevamente, no solo para recolocar el flap si existiera un corte o un free cap, sino también para la alineación del flap después de la ablación funcionan las marcas del mismo. Clínicamente, se orientan de manera horizontal cuando la bisagra es nasal y vertical cuando la bisagra es superior. La forma adecuada de explorarlas, si las detectamos en la biomicroscopía, la forma habitual de explorarlas es con dilatación pupilar y utilizar retroiluminación o con tinción de fluoresceína para hacerlas más evidentes. Y generan pérdida de la agudeza visual mejor corregida, o en algunos casos el paciente puede estar 20-20, pero con disminución de la calidad visual y generación de síntomas oculares. Todo esto también depende de dónde se encuentran estas estrías, si se encuentran en el puro centro del eje visual o en la periferia. Vean aquí la comparación, este es por retroiluminación, cómo se hacen evidentes, pero también nos ayuda
la tinción con fluoresceína. Vean, estas estrías pasan directamente sobre el eje visual, generando muy mala visión, muy mala calidad visual en nuestro paciente. La mayoría ocurre en la primera hora. Si afectan el eje visual y disminuyen la agudeza visual mejor corregida, se deben de tratar con la hidratación del flap con solución hipotónica, hacer un planchado. Si no resuelven con estas dos medidas de hidratar el flap con solución hipotónica y replanchar, se debe de colocar suturas para tensar el flap y evitar estas estrías. Y en casos extremos que no funcionen estos dos métodos anteriores, realizar PTK. Esto es en pocos casos, generalmente con la hidratación con solución hipotónica y planchado resuelven. Los pocos casos que no resuelven con esto, resuelven con suturas de manera perpendicular a la orientación de las estrías y pocos casos con PTK. Terminando entonces las complicaciones relacionadas a la ablación y al microqueratomo, vamos ahora con las complicaciones postoperatorias tempranas. Empezamos con la queratitis lamelar difusa, o DLK, o arenas del Sahara, como se mencionaba anteriormente, y no es más que una inflamación difusa de la interfase sin causa infecciosa. Es el equivalente, cuando se describieron todavía no estaba descrito el TAS, el síndrome tóxico del segmento anterior, pero es un primo hermano, es muy similar, pero presentación estromal, en la lamela estromal de una cirugía refractiva. Es una inflamación bastante intensa, sin causa infecciosa. Arenas del Sahara, porque así se presenta en la interfase, aparece en las primeras 24 horas o puede retrasarse pocos días después de la cirugía. Y la historia natural de la enfermedad, con, sin y a pesar del médico, es desaparecer, persistir o incrementarse. Entonces, si las identificamos, vale la pena tratarlas y observar solamente en grado 1. La inflamación secundaria sin causa infecciosa puede ser una reacción alérgica o una reacción tóxica a componentes de la película lagrimal en un paciente que tenga MEIBUM patológico, un paciente que pasó nuestro screening o lo operamos y no habíamos detectado o cuando lo programamos no lo tenía y llegó a quirófano con deficiencia de glándulas de meibomio y un meibomio alterado, generalmente puede llegar esto a la interfase si no hacemos una buena irrigación antes de reposicionarlo, y esto puede generar la reacción alérgica o tóxica. También las células epiteliales de la córnea y conjuntiva y partículas de metal de la navaja, cuando en algunos sitios reutilizan las navajas varias veces, y antes cuando las navajas no eran exprofeso para hacer cirugía refractiva lamelar. Entonces, estos tipos de partículas que no se encuentran generalmente en la interfase corneal, en el estroma corneal, van a generar esta reacción tóxica. Y los síntomas son dolor de leve a moderado. Hay pacientes que tienen grado 3 con arenas del Sahara y no sienten molestia, y hay pacientes que tienen grado 1 y con bastante dolor. Generan sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia. Los signos clínicos, una vez que lo tenemos al paciente en lámpara hendidura y ya detectamos que tiene dolor y baja agudeza visual, son opacidades granulares pequeñas y blancas, confinadas a plano del corte del flap, sin extensión anterior o posterior. Es decir, si hacemos un aumento de nuestra lámpara de hendidura y nuestro corte para ver la profundidad, se encuentran en la interfase, no se extienden hacia el estroma que se encuentra en el flap o al estroma residual. No hay reacción en cámara anterior, no hay defecto epitelial, pero sí puede haber inflamación de la conjuntiva por esta reacción tóxica, y la progresión puede ser rápida. Entonces, si tenemos la costumbre de revisar a nuestros pacientes en el primero o segundo día postoperatorio, podemos aumentar la frecuencia del esteroide que ya está usando el paciente para tratar esta manifestación y evitar que progrese, y si se iba a quitar, pues no le hizo mal al paciente y se desinflamó más rápido. Se clasifica en varias etapas. El estadio 1, las células inflamatorias están en la interfase periférica, fuera del eje visual, y el tratamiento es esteroides tópicos y antibiótico profiláctico, es decir, el tratamiento que ya tenía nuestro paciente postoperatorio. Entonces solamente aumentamos la frecuencia del esteroide, generalmente no usamos un esteroide de penetración y no lo requiere, puede ser un fosfato de dexametasona o una fluorometolona y es suficiente nada más aumentar la frecuencia para disminuir estos. El estadio 2, las células inflamatorias ya se distribuyen en el centro y en la periferia, como pueden observar aquí en esta fotografía clínica. Aquí
También el tratamiento es similar, esteroides tópicos de tratamiento profiláctico antibiótico. Sin embargo, este paciente debemos de apegarnos a él y si no mejora en el transcurso de 48 a 72 horas con el aumento del esteroide, tratar como estadio 3, que lo veremos ahora, el estadio 3. Las células inflamatorias se agrupan en el centro, como pueden ver aquí, generan clústeres o acúmulos de inflamación en la periferia de la interfase y en el centro. Y el tratamiento aquí, además de los esteroides y los antibióticos, se debe de escalar incluso a esteroide vía oral, porque es una reacción severa tóxica, y se debe de considerar levantar el flap e irrigar la interfase. Obviamente tomando las medidas para no repetir el mismo problema de llevar partículas ajenas a la interfase. Si detectamos que fue por meibomio afectado del paciente, pues tomar las medidas de irrigación para que no haya nuevamente meibomio o tratar la disfunción de glándulas de meibomio del paciente de manera concomitante. Si fue por partículas metálicas del microquerátomo, pues limpiarlas y ahora no habrá microquerátomo que las vuelva a depositar ahí. El estadio 4, vean, aquí es cuando ya tenemos una reacción que empieza a afectar el estroma. Las células inflamatorias se agrupan densamente y empiezan a generar derretimiento del estroma. Entonces aquí, sin pensarlo, se debe de inmediatamente llevar al paciente a levantar el flap e irrigar la interfase, utilizar esteroides tópicos y orales de manera profusa y antibiótico profiláctico porque se suprimirá la superficie. Incluso está descrito utilizar esteroide intravenoso diluido al 10% de dexametasona de la que se usa de manera intravenosa al momento de irrigar la interfase. Otra complicación frecuente postoperatoria es el crecimiento epitelial y es cuando las células epiteliales corneales proliferan en la interfase produciendo opacidad y en ocasiones si esto hace cúmulos y las células empiezan a generar inflamación puede generar derretimiento del flap y astigmatismo irregular y pérdida de la agudeza visual mejor corregida de nuestro paciente. Se debe detectar al primer mes postoperatorio. Y si el tejido epitelial contiene células viales, pueden proliferar hasta generar una placa epitelial. El potencial proliferativo se detiene al formar una placa, pero sí puede llegar a ser bastante molesto a nuestro paciente e incluso generar alteraciones en la curvatura de la córnea que disminuye mucho la visión de nuestro paciente por el astigmatismo irregular que genera. Las células epiteliales llegan a la interfase de nuestro LASIK a través de 3 vías. Siembra con la navaja del microquerátomo, la irrigación después de la ablación. Nuevamente, no debemos, sé que he mencionado anteriormente que debemos de hacer una irrigación profusa para limpiar muy bien la interfase, pero también debemos de controlar muy bien que la cánula de nuestra irrigación, ya sea con jeringa o directo del vial de solución salina balanceada, no toque córnea sana y no esté introduciéndose de manera continua. Con una buena irrigación, en todos los libros que describen técnica de LASIK mencionan que con una buena irrigación, pero profusa, para no estar introduciendo la cánula a la interfase varias veces para y no sembrar células. Y que se genere una fístula. Esta sin acción de la navaja o de la cánula o de la irrigación, las células crecen desde el epitelio superficial porque hubo un defecto epitelial o no había una buena adhesión en nuestro flap y por medio de esta fístula crecen las células del epitelio hacia la interfase. La incidencia es tan alta como hasta el 15% en algunas series y en procedimientos primarios, es decir, en un LASIK común y corriente, es de 0.4 hasta 4%. Por lo tanto, es mucho más frecuente en los procedimientos de retoque cuando se levanta el flap, se multiplica en retratamientos y esto es porque en algunas ocasiones el simple hecho de levantar el flap está sembrando células al momento de querer buscar el borde y entrar a la interfase para levantarlo. Típicamente, este endocrecimiento epitelial ocurre a 0.5 milímetros del borde del flap sin afectar la agudeza visual cuando es en retratamientos. Se clasifica, al igual que las arenas del Sahara, la DLK, en estadios, y esta es la clasificación de Probst-Mahat. El grado 1 es un crecimiento delgado con 1 a 2 células de grosor, es muy pequeño, limitado al borde del flap, como vemos en esta imagen clínica. Es transparente y no hay cambios asociados al flap, no es progresivo y no requiere tratamiento, simplemente observación. Y lo vemos en la mayoría de nuestros LASIK.
El grado 2 es el que vemos aquí en esta fotografía. Hay un crecimiento de mayor grosor y se generan estos nidos clásicos del endocrecimiento epitelial, nidos de células. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, perfectamente, Arturo. Muy bien. Entonces, se generan estos nidos de células epiteliales, sin embargo, no, continúan siendo adyacentes al borde del flap. No hay línea de demarcación. No, el borde del flap se puede encontrar enrollado porque las células están creciendo de afuera hacia adentro, pero no generan melting ni erosiones. A diferencia del grado 1, este sí es progresivo, pero el tratamiento no es urgente. El grado 3, el crecimiento es mayor y ya no hay cúmulos unidos como vemos en el grado 2, sino ya hay nidos de células epiteliales mayores a 2 milímetros, lejos del borde del flap, no generan una línea de demarcación, se enrolla el borde del flap y puede haber ya reacción inflamatoria que genera un haze alrededor de los mismos, ¿no? Aquí el tratamiento ya es urgente porque estamos a un derretimiento del flap muy cercano, que es el grado 4. Ya hay alteraciones del borde del flap porque se generan bandas de células epiteliales, invaden el eje visual y el tratamiento debe de ser urgente. El tratamiento depende de la extensión y de invasión al eje visual y a los grados que ya vimos. Si es pequeño y no es progresivo, se puede vigilar, pero las indicaciones, en resumen, para el tratamiento es más de 2 milímetros del borde, si se observa progresión o si causa alteraciones visuales, así de simple. El tratamiento es levantar el flap con hoja de bisturí, raspar la cara estromal del lecho y del flap para evitar la siembra de células y en casos recurrentes utilizar alcohol al 50% en el lecho de 20 a 40 segundos, irrigar con solución salina balanceada y dar tratamiento esteroideo porque puede haber DLK leve por el alcohol, la complicación que ya vimos, o también se ha reportado el uso de mitomicina C a manera de antimetabolito para estas células en el estroma, tanto del flap como el estroma residual estromal, el colchón residual estromal. Y también hay tratamientos publicados con YAG láser, impactos YAG láser en los nidos de células para degenerar las células. Vean aquí cómo se levanta el flap y se lava. Hay un reporte, hablando de reportes aislados de tratamiento con YAG láser, de huésped de sorpresa en la interfase. Vean este artículo de JAMA Ophthalmology en septiembre de 2018, de un huésped sorpresa en este quirófano en Francia. Había una larva de un insecto en la solución y por alguna razón se quedó en la interfase del LASIK y el paciente pues tuvo alguna inflamación alrededor, se detectó en la lámpara de hendidura y se trató como si fuera un endocrecimiento epitelial. Vean la imagen de OCT, la refringencia de esta larva de insecto. Entonces, otra complicación que también mencionamos ya en otras pláticas es el PISC. Dentro de las complicaciones lamelares estromales, es la queratitis estromal inducida por presión. Esta es una complicación grave, puesto que puede haber pérdida irreversible de la visión, porque es una hipertensión secundaria a esteroides que puede dañar de manera irreversible el nervio. El líquido se acumula en la interfase por una disfunción endotelial y por un aturdimiento de las células endoteliales, que no va a haber inflamación estromal. Vemos la córnea así, pero sí hay líquido. Y lo peor de los casos es que al momento de tomar la presión con tonómetro de Goldman en el centro de la córnea, no va a aparecer alterada. Y entonces vamos a seguir dándole esteroide al paciente, subiendo la presión cuando deberíamos de estar dando hipotensor. Genera un haze difuso de la interfase con o sin capa evidente de fluido. Las tomas de la presión intraocular se alteran por la presencia de líquido y salen bajas cuando en realidad está muy alta. Se recomienda tomar la presión intraocular en la periferia de la córnea. Si se cuenta con otros dispositivos que no sea un tonómetro de Goldman, como un tonopen o un iCare, utilizarlos. Y el tratamiento es descontinuar los esteroides y dar tratamiento antihipertensivo tópico. Las complicaciones postoperatorias tardías, obviamente la regresión del tratamiento hacia el error refractivo original, más frecuente se dice en hipermetropías, pero también está presente en miopías. Debemos de tener el registro de varias visitas.
Es poco común de 3 a 6 meses, más bien es en el largo plazo y como dije es más frecuente en el LASIK hipermetrópico. Los mecanismos de regresión debemos siempre descartar que haya esclerosis nuclear del cristalino y ya sea otro boleto, que estemos teniendo una graduación inducida por el cristalino, síntesis del estroma, hiperplasia epitelial, ahora tan en boga los mapas epiteliales, pero no es cuestión de esta clase, y sobre todo descartar ectasia. Podemos decir al paciente que está teniendo una regresión a su miopía y a su astigmatismo, pero realmente estamos teniendo una ectasia, por lo tanto, el análisis topográfico del paciente es mandatorio. Y también mandatorio porque podemos evaluar si hay necesidad de un retratamiento, si el cirujano estamos seguros de la estabilidad y de que hay un buen estroma residual. La ectasia post-LASIK también es una complicación tardía, se puede presentar bajo 3 escenarios: una córnea con predisposición a desarrollar queratocono, una córnea preoperatoriamente estable pero débil, ahora también con el análisis de los parámetros biomecánicos de la córnea, su histéresis, su resistencia a la deformación. Todos estos nuevos datos nos pueden dar también las córneas que eran topográficamente operables, pero estaban biomecánicamente débiles. Y la córnea normal, que es debilitada, haciéndola biomecánicamente estable, que es generalmente la más común. La ectasia fue descrita en el 98 por Seiler. Esta es una plática de ectasia, es brevemente. El 50% ocurre durante el primer año y el 80% en los 2 primeros años, con una incidencia reportada del 0.02 al 6%. Y obviamente no se exime en PRK, y hay un 4% de revisión de casos en la literatura contra un 96% en LASIK. En cuanto a SMILE, hay algunos casos publicados que ahora veremos en las complicaciones de cirugía con femtosegundo. Entonces, los factores de riesgo en la ectasia post-LASIK, todos lo sabemos, absolutos son queratoconos frustros, degeneración maxilar pelúcida, factores genéticos, hay que hacer topografía de hermanos, y los factores de riesgo relativos como grosor del estroma residual bajo, miopía alta, paquimetría delgada y grosor del flap. Todos estos son los criterios de Randleman. Sin embargo, dejo al final de grosores, miopía alta, edad, en medio y como la media, la irregularidad en la topografía. Recordamos en la escala de Randleman, moño astigmático no ortogonal, es decir, un moño irregular es el que más puntos da en el riesgo de ectasia por Randleman, ¿no? Entonces, irregularidad de la topografía y ahora el PTA son de los factores más específicos y sensibles para riesgo de ectasia. Obviamente tener ectasia en el otro ojo, tallado ocular, ¿de acuerdo? Aquí, como menciono, los factores de riesgo en el grading de Randleman, vean cómo la topografía genera puntos desde el moño asimétrico, no ortogonal. Entonces, tener en cuenta siempre estos escalos y la PTA mayor a 40%, recordar que es el porcentaje de tejido alterado, no es una plática de ectasia, solamente tenerla en cuenta en los pacientes que van a ser llevados a cirugía refractiva. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser aumento progresivo de miopía con o sin astigmatismo, incurvamiento de la córnea con un aumento de las queratometrías, ambas o solo una, aumento de la simetría por aumento de la curvatura inferior, disminuye la capacidad visual del paciente, por lo tanto hay que refractarlo siempre, y aumento de la curvatura posterior, ¿no? El tratamiento debe ser conservador, lentes, rígidos generalmente, mínimamente invasivo como anillos intraestromales y cross-linking para evitar la progresión, o invasivo en los casos donde ya la visión no es adecuada para el paciente, como una DALC o una queratoplastía penetrante. Aquí vemos algunos casos de ectasia. Complicaciones postoperatorias también tenemos, hay que mencionarla, ojo seco, recordar que hay una denervación con el corte de microquerátomo. Tenemos el ojo seco secundario a cirugía refractiva, el disconfort, fluctuaciones visuales, se exacerba el astigmatismo al tener una superficie ocular, una enfermedad de la superficie ocular por las alteraciones de la superficie, daño en el epitelio y genera mala calidad visual. Entonces el paciente a veces llega mal informado por Dr. Google, que dice, tengo una ectasia, bajó mi visión y simplemente es resequedad. Recordar que el daño a los nervios estromales es tanto por el corte del flap como por la ablación y por el cambio de la forma de la córnea. Y generalmente, y está reportado, hay resolución, no al estado basal, pero sí hay resolución de los síntomas de ojo seco a partir del 6º mes. Por lo tanto, considerar esto y dar tratamiento para ojo seco durante los primeros 6 meses. Quisiera presentar aquí una complicación combinada que tenemos, una ectasia con hidrops con PISC. Vean, y generó Seidel. Este es un paciente que fue operado de LASIK, generó una ectasia y la ectasia fue tal que generó
un hidrops corneal. Vean cómo tenemos aquí una ruptura de la membrana de Descemet. El paciente se le hidrató la córnea, tuvo un caso clásico de hidrops corneal con una ectasia, vean la curvatura de la córnea. El paciente ya llegó operado, no supimos si el paciente era un cono frustro operado o era un queratocono que alguien no detectó, pero sí fue una ectasia bastante pronunciada. Pero vean cómo tenemos ya líquido en la interfase y este líquido no es una complicación posoperatoria como el PISC, es el líquido del hidrops que está pasando hacia el estroma, pero se mantiene en la interfase del flap. Ahí se mantuvo. Entonces, como lo detectamos clínicamente, tuvimos que tomar la presión. Sin embargo, el paciente tenía la presión disminuida porque, vean este video, ¿se ve el video? ¿Me pueden decir si sí? Como Sí, a pesar de que la perforación del hidrops está en el centro, el líquido pasa por todo el estroma hasta el flap. En la interfase del flap se acumula el líquido y busca una vía de salida y vean, sigue el trayecto del flap y por aquí encontró una apertura y fuga el líquido desde el borde del flap, aunque a pesar de que la perforación está por acá de manera muy interesante. Por lo tanto, es una complicación de ectasia que generó un hidrops, hizo un PISC y tenemos Seidel aquí. Increíble. Un caso bastante interesante. Vean aquí las imágenes con aumento, cómo se ve la ruptura de Descemet y se acumula el líquido aquí y no llega a hidratarse toda la córnea. Y vean este OCT, que es significativo, el estroma todo edematizado por tanto líquido, pero se mantiene acá y por aquí se presentará la fístula donde fuga. Ahora vamos a hablar de las complicaciones rápidamente con femtosegundo y solamente como abogado del diablo, hay quien dice que se acabaron las complicaciones en la cirugía refractiva, al menos las relacionadas con el microquerátomo, con el femtolásic, y no es así. Sí disminuyeron, pero no es así. Entonces quiero mencionar la elevación de la presión intraocular sí es menor en el femtosegundo, entonces el paciente tiene mucho más confort con respecto a un microqueratón, pero aún así el paciente tiene molestia por la succión y puede haber pérdida de succión generando un corte incompleto, como pueden ver aquí. Vean, voy a repetir el video, cómo está el femtosegundo. Este es un intralace, por eso ven que el corte es de abajo, desde la parte superior a la parte inferior, pero el paciente presiona, pierde succión y ya no se pudo realizar el corte en un inicio, por lo tanto se reinicia el tratamiento desde cero. Y aquí porque el cirujano era el cirujano era un cirujano bastante experimentado en femtosegundo. Este video es cortesía del doctor Francisco Sánchez León, de aquí de la Ciudad de México. Entonces realizó un segundo corte y el manejo aquí de la complicación sería el momento de levantarlo para no tener un doble plano, pero el doctor lo resolvió de manera frecuente. El femtolásic también tiene hemorragia subconjuntival como complicación, puesto que algunos de ellos, como el que acabamos de ver con un intralace, nuevamente requiere succión estromal y es por mayor tiempo que el corte con el microquerátomo. Por lo tanto, podemos tener hemorragias subconjuntivales. Algunos no, como el Visumax, que tiene succión escleral, genera con menos frecuencia, sin embargo, repito, no exime de tener hemorragia subconjuntival. Con el femtolásic, sobre todo los viejos, podemos tener un OVL o capa de burbujas opacas, como vemos aquí. Vean aquí, tenemos una interfase perfecta, no hay OVL, pero en el lado derecho tenemos esta capa de burbujas opacas que, si bien vieron en este video, en el video se presenta al final, y esta capa de burbujas opacas que se ve aquí en la parte inferior puede generar dificultad al momento de la disección o incluso bloquear el eye tracker que se guía por la pupila. Entonces es importante evitarlas. Vean aquí un OCT de cómo al momento de hacer el plasma, el láser de femtosegundo, el gas escapa a través de las capas de colágeno generando la capa de burbujas opacas. Aquí vemos otro caso, vean cómo se está construyendo el flap con el láser de femtosegundo y tenemos este escape del gas, el CO2, que se genera por el plasma del impacto del láser de femtosegundos y aquí va a estar justamente en el eje visual y posiblemente el excimer láser al momento de levantarlo. Vean, aquí están colapsando las burbujas y hay dificultad para levantarlo, no mucha, pero sí la hay, mayor que en el resto del flap, para levantarlo, pero aún así al momento de levantarlo persiste el
la capa de burbujas opacas y es posible que el eye tracker no se fije en la pupila y corramos el riesgo de una ablación descentrada de la cual ya hablamos. Burbujas en cámara anterior, los láseres anteriores con una afluencia mucho menor a los actuales, podía haber escape de estas burbujas de plasma a la cámara anterior, como pueden ver acá, miren, el plasma está escapando por las fibras de colágena y a través de la membrana de Descemet pasa a la cámara anterior. Esto no va a generar ninguna complicación a largo plazo, pero nuevamente están en cámara anterior y por simple ley de gases van a estar en la parte más superior, flotan sobre el humor acuoso, es más ligero el CO2 y van a alterar nuevamente el eye tracker que se fija en la pupila porque está ahí. Forma de solucionarlo, esperar que se reabsorban por el trabéculo estas burbujas de gas y reprogramar al paciente. Black spots también tenemos en el femtolásic, como podemos ver aquí estamos acoplando el paciente y debido a que haya algún detrito o gotas de agua en nuestra interfase podemos tener estos black spots aquí como vemos acá, que también dificultarán la disección del flap. DLK aumentó su frecuencia con el femtolásic, recordemos que está asociado a cuerpos extraños en la interfase, a detritus en la navaja, pero ahora con el femtolásic hay doble inflamación, hay una doble inflamación del estroma porque hay un doble láser. Entonces, hay que discernir muy bien el tipo, de manera histopatológica, el femtosegundo genera una inflamación diferente que el microquerátomo. El microquerátomo genera una inflamación por apoptosis y el femtosegundo por necrosis en los estudios de Steve Wilson descrito. Entonces, una inflamación por apoptosis, a diferencia de la de necrosis, va a generar inflamación de estas células. Otras complicaciones del femtosegundo puede ser la fotofobia transitoria o síndrome de sensibilidad transitoria por la luz, y es un estímulo de los queratocitos asociado al DLK y estímulo de los nervios corneales por el láser de femtosegundo. Nuevamente también ha disminuido con los láser de una afluencia mayor a los antiguos. El Glenn arcoiris también es una complicación descrita en los primeros femtosegundos por el patrón del corte y asociado al estado del láser. Entonces, no olvidar que con femtolásic no estamos exentos de complicaciones. Sí disminuyen, pero no estamos exentos. Y finalmente, complicaciones con el Relax Smile. También, al no haber flap, se inició diciendo no va a haber complicaciones del flap. Mangos, claro que sí hay. Tenemos una técnica quirúrgica nueva, una técnica quirúrgica que tiene su curva de aprendizaje y puede haber complicaciones. En esta serie, que es la más grande que describe complicaciones, hay una más grande de China, pero omitieron las complicaciones. Esta es danesa, de Dinamarca, del doctor Jesper Hjortal, y muestra una tasa de complicaciones posoperatorias y transoperatorias que vamos a describir en este momento. También en Conde de Valenciana analizamos nuestra curva de aprendizaje y tuvimos algunas complicaciones como estas burbujas transitorias en superficie que podemos ver acá, que con tiempo resuelven. Este es un flex, esto es un antecedente al smile. Antes de acostumbrarnos a hacer smile, quitábamos la lentícula mediante un flap, como si fuera un femtolásic, pero en algunas ocasiones llegamos a perder el plano de disección y se nos quedaba la lentícula en el flap. La podíamos remover de esta forma, como ven en el video, pero generábamos unas inflamaciones del flap que disminuían la agudeza visual buena, inmediata de nuestro paciente. En cuanto a Smile, vean, aquí tenemos la estadística de nuestra serie. Tenemos una gran tasa de complicaciones, 43, pero vean, de estas 43, 20 son un defecto epitelial. Como ven aquí, es nuestra complicación más frecuente en la curva de aprendizaje, porque no estábamos acostumbrados a disecar lentículas por una incisión pequeña y no teníamos instrumental adecuado. Conforme uno avanza en su curva de aprendizaje y tiene instrumental adecuado, esto desaparece. Sin embargo, no es agradable tenerlo para el cirujano y mucho menos para el paciente. Tenemos también OBL, como pueden ver aquí en la realización en Smile, lo que los va a generar que no se haga parte del tratamiento. Aquí no se realizó la pequeña incisión y la tuvimos que hacer de manera manual antes de disecar. Como he mencionado anteriormente, aquí el cirujano fue muy osado y lo hizo con una Crescent, con una cuchilla de Crescent. Lo ideal sería hacer con una cuchilla de bisturí graduada a la profundidad que está programado el Smile. Se realizó de manera habitual. Aquí tenemos un caso clásico
vean, este no es un instrumental adecuado de SMILE de nuestros primeros casos, y por la disección ruda, la disección fuerte que hacía este cirujano, pues se llegó a romper la pequeña incisión y casi hizo el flap de manera manual, pero logró retirar la lentícula. Puntos negros, al igual que en el femtolásic, que nos van a dificultar la disección. Sin embargo, aquí tenemos el problema de que los puntos negros es en el tratamiento refractivo. Entonces, tener mucho cuidado que la interfase no tenga detritus o gotas de agua que nos vayan a generar estos puntos negros. Pérdida de succión también, como femtolásic, no estamos eximes. Y aquí podemos tenerla, como vimos aquí, durante el esculpido del tratamiento refractivo, es decir, la lentícula, lo cual nos hace reiniciar el tratamiento de cero, o aquí donde la lentícula ya está completa y empezamos a hacer el CAP, el equivalente al flap, pero el paciente pierde succión al momento de estar haciendo esta segunda etapa, por lo tanto se debe de reacoplar el paciente y se puede volver a hacer el tratamiento del CAP, como vemos aquí, con la lentícula ya previamente esculpida, y se diseca de manera normal. Aquí hay un caso de pérdida de succión y reacoplamiento del paciente por el Hospital de la Luz, donde se generó una doble lentícula, como pueden ver aquí, por eso es muy importante el centrado, y es muy difícil el centrado una vez que se ha realizado el tratamiento, puesto que el paciente ya no tiene fijación. Entonces aquí hicieron una doble lentícula y al momento de la disección solo retiraron la lentícula inferior y dejaron una media luna que generó este astigmatismo mixto como complicación, que tuvieron que entrar en un segundo tiempo a retirar esta media luna. Esta es una complicación de las más graves que hemos tenido. Es un paciente que después de SMILE llegó con estos infiltrados en la interfase. Pensamos que era una queratitis infecciosa. Vean el diagnóstico, hasta con defecto epitelial. Hicimos un lavado con antibiótico y tratamiento antibiótico hasta que pudimos observar que también había este depósito lineal en el endotelio. Entonces, se nos ocurrió pensar que no era algo infeccioso bacteriano en la interfase, sino era algo mucho más inflamatorio. Vean, no mejoraba a pesar del tratamiento antibiótico. Pensamos que el tratamiento era insuficiente, no llegaba, no penetraba el medicamento por la interfase, pero ¿por qué había inflamación intraocular? Entonces recordamos la endotelitis lineal del herpes y que el herpes se puede activar mediante cirugía refractiva. Vean la presentación bastante similar y cambiamos el tratamiento por un tratamiento intensivo antiviral. Iniciamos esteroide y vean, resolvió el caso. Sin embargo, la inflamación intraocular que tuvo el paciente y por el retraso del tratamiento generó incluso isquemia del iris y vean cómo quedó el iris con pérdida de pigmento y la córnea con algunas secuelas. El paciente fue sometido a trasplante eventualmente. Complicaciones, ametropía residual, se debe de tratar con PRK. Hay un software para abrir el lentículo como flap que se llama Circle, o incluso ya hay gente muy osada que hace un LASIK con un flap muy delgado después de haber hecho el SMILE. Y finalmente, ectasias post-SMILE. Hay 4 reportadas y hay una revisión donde analiza estas 4 y presenta una quinta del doctor Randleman que dice que no todos son sonrisas con SMILE. Sin embargo, estas 4, cabe mencionar que lo usaron doctores suponiendo que al ser una cirugía que tiene mínima invasión, que no lo es así, sigue siendo una cirugía que quita tejido, metieron queratoconos frustros, ¿no? Y ellos lo mencionan. Vean, este es un paciente que tiene queratocono frustro desde antes, como lo pueden ver aquí en el Belin Ambrosio. En el otro caso, también es un paciente que tiene queratocono frustro, ustedes lo pueden ver aquí, y se metió suponiendo que SMILE no iba a generar ectasia. Este tercer caso, bueno, era más que obvio, ven esta curvatura en la topografía preoperatoria del paciente, encurvamiento inferior, aunque en el otro ojo no lo había, pero sí había un ápex excéntrico. Y en el tercer caso, a pesar de que dice que la topografía no tenía alteraciones, pues hay algunas banderas rojas en la misma, ¿no? Entonces, no estaba bien tomada. Entonces, este paciente puede ser que sí tuviera alguna alteración, como podemos ver aquí en esta curvatura. Por lo tanto, las ectasis publicadas habían sido queratoconos frustros. Sin embargo, como menciono, SMILE no previene ectasia, puesto sigue siendo retiro de tejido. Es un procedimiento muy bueno, pero tiene sus complicaciones, como has mencionado, y sigue siendo un procedimiento refractivo, por lo que las reglas refractivas deben ser respetadas, al menos hasta que se analice de manera adecuada. Es una técnica muy joven, las alteraciones biomecánicas de la córnea. No previene ectasia. No está indicado en queratocono o en queratocono frustro. Y finalmente, una complicación con el femtosegundo en segmentos de anillos. Vean,
En teoría, el femtosegundo nos da unos canales mucho mejores, pero este es un paciente con una ectasia postlásica que lo que quisiera presentar se hace los túneles con femtosegundo, buscando en residentes en entrenamiento una uniformidad en la profundidad y en la regularidad de los anillos, pero vean, al momento de colocarlos, a pesar de que el femtosegundo lo hizo bien, el anillo se está colocando en la interfase del flap. Por eso mira, entra como mantequilla, estuvo cortado con femtosegundo. Pues no, estaba en el flap, tuvimos que retirarlo y recolocarlo en el túnel estromal. Entonces, nuevamente, no estamos exentos a pesar del femtosegundo para complicaciones, incluso con anillos intraestromales. Muchas gracias por su atención. Excelente, Arturo. Muchísimas gracias. Muy buena la revisión. Mira, una pregunta. Sí, listo. Dentro Muy de buena revisión. ¿qué tan frecuente tú has visto queratopatías tóxicas central? Pues mira, ya con microquerátomo muy poco frecuentes, te podría decir un caso en los 10 años que llevo como profesor de oftalmología, y incluidos mis años de residente y de fellow, un caso. Y con el femtosegundo, al momento de estar optimizando la energía, sí tuvimos, ¿no? Y pues tuvimos que hacer tratamiento intensivo con esteroides y un buen apego del paciente. Entonces, al momento de optimizar la energía, o si usamos mucha energía y esto combinado con una curva de aprendizaje que tenemos disecciones bastante traumáticas, sí se pueden llegar a presentar. Perfecto. Sí, pero eso Luis, es siempre tenerla en cuenta. Sí, claro. ¿Alguna pregunta o seguimos con el caso? ¿Qué dices? Pues si hubiese alguna pregunta, checaron el chat que hubiera alguna, y si no, seguimos con el caso y después hacemos una mesita. Sí, yo creo que seguimos con el caso. Seguimos con el caso y Arturo nos ayuda a discutir el caso, ¿te parece? Claro. Buenísimo. Un caso bonito. Dale, Isabel. Listo, buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre un caso. Este caso entonces también es de complicaciones en cirugía refractiva. Fue manejado por el doctor José Líbano en Oftalmosalud. Entonces aquí tenemos un paciente que acude para realizarse cirugía refractiva. Es un paciente de 36 años, masculino, con antecedentes negativos y oculares. Tenía antecedente 2 años atrás de cirugía de estrabismo por endotropía alternante de predominio en el ojo izquierdo. Tenemos entonces aquí los dos ojos, ojo derecho menos 1,50 esférico, corregida 20/20. No te preocupes, Arturo, que no te vamos a preguntar nada de estrabismo. Correcto, ya me había asustado, ya estaba viendo las presentaciones. Era la pregunta guardada secreta. Sí. Dale. Bueno, este ojito que es menos 1,50 esfera, podemos ver entonces un pentacam, una topografía normal, con un Corbis, tomografía también normal, y llamaba un poco la atención el grosor epitelial, como lo vemos aquí en la imagen del mapa epitelial superior derecha, de 71 estaba en el centro, se ve pues un poco más grueso, sobre todo hacia el centro el epitelio, pero muy similar también en el otro ojo, también con topografía, con Corbis y tomografía normal. Una cosa solamente, Isabel, para poder retroceder la imagen esa. Sí. Donde se ve grande eso. Para los residentes, ¿no? Porque esta también es la idea de los residentes. Son nuevos mapas, ¿sí? Que vamos a estar viendo ya en forma continua, ¿ya? A la derecha está el lado del Corbis, y Isabel, si lo puedes resumir más o menos qué buscas en ese mapa en forma sucinta, ¿sí? ¿Qué es lo que buscas? Y luego el nuevo mapa del MC39, que es un ya OCT segmento anterior, ¿sí? Que es lo que buscamos ir rápidamente, o sea, por lo menos para que todos estemos informados. Ya, entonces por aquí en el Corbis, este es el mapa como la hoja resumen final del Corbis. El CBI, entonces, como sabemos, es un resumen de los parámetros de toda la parte biomecánica de la córnea. Aquí lo importante es que el valor debe ser 0,50 y aquí pues lo más importante es el parámetro, el stiffness parameter y todo lo que se analiza pues atrás en la parte biomecánica. Tenemos el VAD-D, que este es exactamente el mismo VAD del Pentacam, siempre está extraído del Pentacam. Es importante que para poder hacer todo este análisis final del Corbis, el paciente tiene que tener un Pentacam, puede ser del mismo día o por lo menos un Pentacam previo para poder hacer el análisis de la parte biomecánica con la parte de la topografía y tomografía. Y finalmente está el TBI, que el TBI ya sale de una parte tanto de la tomografía, del VAD-D,
del CBI, como con técnicas de inteligencia artificial en este caso, para poder sacar ya un parámetro más tomográfico, como una integración más de la parte biomecánica con la parte tomográfica y darnos un riesgo de ectasia. Aquí en este caso, entonces, 0.29 es lo que se ha demostrado pues, en los estudios más grandes realizados por el grupo de biomecánica con el Corbis. Perfecto, sí. Listo. Y por acá con el mapa epitelial, entonces, encontramos en la parte, en la esquina superior izquierda, encontramos entonces el mapa de grosores total, en el centro el mapa de grosor estromal y en la esquina superior derecha el mapa de grosor epitelial solamente. Y aquí vemos entonces que está mucho más grueso en el centro, 73, yéndose hacia la periferia más o menos hacia 60, 55, y este mapa que vemos en la esquina inferior izquierda es un mapa, más habla más como de la profundidad de la cámara anterior. Esto también se puede cambiar ocasionalmente, aquí también podemos poner el mapa de curvaturas. Listo. Entonces, en este paciente, que es un paciente de los muchos que tenemos en la clínica que llegan, quieren cirugía refractiva, corrige a 20/20 con esferas de menos 1,50 y menos 1,25, pues procedemos entonces a realizar cirugía refractiva. Y aquí es importante, cuando creemos que nada puede salir mal, es como de ese tipo de casos que cuando estamos en cirugía decimos, bueno, de aquí ya no me voy a estresar, de esta es algo fácil, entonces vamos a hacer un femtolásico. En el ojo derecho empezamos y resulta que al levantar el flap encontramos una zona en el área nasal donde no hubo un corte completo. Vemos que esto corresponde aquí a un button hole en esta parte nasal. Aquí entonces se decide no realizar la ablación, reposicionar el flap y colocar un lente de contacto. Después, entonces dijimos, bueno, pues el femto puede tener algún problema, vamos a ver, hay que hacerlo revisar. Mientras tanto, mientras que hacemos revisar el femto a ver qué fue lo que pasó, vamos a utilizar el microquerato para evitarnos algún problema con el otro ojo. Y resulta Nuevamente que ahí nos confirma de que no estamos eximes, incluso con un femtosegundo de la más alta fluencia, ¿no? El más rápido, la más alta tasa de repetición, que es el que ustedes tienen. Sí. Aún así. Exactamente. Y bueno, y con el ojo izquierdo dijimos, vamos a utilizar el microquerátomo y resulta que tuvimos un flap libre. Aquí entonces, como ya lo mencionó el doctor, se realiza la ablación porque fue un flap regular, amplio, se reposicionó según las marcas que se habían realizado con un secado paciente, prolongado, importante y colocación de lente de contacto. O sea, ese paciente algo estaba pagando en ese minuto, ¿no? Sí. El cirujano también. El cirujano también. Listo, entonces aquí tenemos un paciente con botón hole en el ojo derecho y un flap libre en el ojo izquierdo. 3 semanas postoperatorio, entonces podemos observar la visión no corregida de 20/150 en su ojo derecho, en el cual tenía el botón hole, pero que no se había realizado ninguna ablación, y en el ojo izquierdo 20/20, plano completamente, como podemos esperar en un flap libre que se reposiciona de forma adecuada y que no tiene ningún tipo de... No hubo cambios en la refracción de 1,75, es tal cual. Sí, Antes del botón hole y previo al... sí, exactamente. Estaba creo que en menos 1,50 ese ojito, ahí está, solamente en menos 1,75, pero observamos entonces aquí una topografía que se ve, no se ve pues una irregularidad importante, de forma importante en pacientes que tenemos algún tipo de complicación. Miramos siempre las aberraciones y vemos que no hay aberraciones de alto orden, que tengamos que pensar en hacerles un seguimiento o en corregirlas de forma posterior. Y la parte del mapa epitelial, como la podemos observar aquí, digamos que tuvo de pronto un cambio porque ya no tenía ese patrón como tan concéntrico, pero sigue teniendo predominio un mapa epitelial que es mucho más grueso en el centro, con grosores hasta de 70 micras en el epitelio central. Entonces, Sí, bueno, si quisiéramos colocar en ese mapa la zona donde fue el button hole, ¿en qué zona de la córnea fue? ¿En qué zona es del flap? nasal. Nasal. Sí. Ok, De pronto donde está un poco más grueso el epitelio. correcto. Listo. Entonces aquí no sé si de pronto alguno quiere mencionar qué seguiría más adelante, cómo lo manejaría, cuánto tiempo esperaría. Sí. Sí, cómo no, es un muy buen caso porque este paciente algo tiene o el cirujano ese día amaneció con el pie izquierdo. Pero es muy interesante porque el ojo derecho
el ojo izquierdo se presentó la complicación y se resolvió de manera adecuada. Y también es muy interesante el haber detectado la complicación en el ojo derecho, porque a veces el cerebro piensa que femtosegún no se complica y realmente no tuviste el problema, no viste el problema cuando se terminó la construcción del flap, sino hasta levantarlo, ¿no? Entonces, es importante que lo viste, bueno, que lo vio el cirujano y también muchos hubieran dado la ablación y ahí se hubiera generado también una isla no central, pero nasal. Entonces, hicieron bien en regresarlo y ahora que ya lo analizaron y la graduación se mantiene muy similar a la anterior, yo esperaría al menos 6 semanas de estabilidad, nada más por protocolo. Yo creo que sí vale la pena para permitir al epitelio la remodelación que va a hacer y que vemos aquí en el mapa. Tienen ustedes la ventaja de tener un MS39 que nos puede dar el mapa epitelial y no sé si exista en el software del MS39 forma de comparar los mapas epiteliales previo con el actual. Seguramente sí, y si no se puede hacer de manera manual, ¿no? Con las imágenes que tengas. Y esperar a las 6 semanas que tengamos ya uno estable de manera postoperatoria, ¿no? Y probablemente por esta pequeña graduación que tiene el paciente y verificando la estabilidad topográfica y epitelial, para evitarme cualquier tipo de complicaciones por el antecedente de 2 complicaciones en el mismo paciente, le hubiera hecho un PRK o un trans-PRK, quizá PRK más que trans-PRK por la remodelación epitelial. No sé si se puede exportar el mapa epitelial para el trans-PRK del MS39 a la Maris. Todavía no. Ese software todavía no está disponible en el mercado, pero sí se hizo algo. Isabel te va... Bueno, entonces esa fue, digamos, como la primera pregunta que teníamos al principio, porque entonces todos conversábamos sobre el caso y decíamos, bueno, el paciente tenía que operarse un poquito rápido porque era un paciente que tenía que viajar, entonces no teníamos de pronto como esas 6 semanas de espera, le dimos unas 3 semanas. Todo debe personalizarse al entorno del paciente. Exacto, pero en esas 3 semanas dijimos, bueno, está la opción de hacer un PRK como para poder asegurar sacar todo el epitelio porque tenemos un epitelio que es mucho más grueso, pero también estaba la posibilidad de mover el flap, de que esa zona nasal en la cual el flap era mucho más delgado de pronto se desplazara, causara algún daño en el flap, entonces obviamente era muchísimo más seguro proceder a hacer el trans-PRK. Entonces en este caso lo que se hizo fue un trans-PRK personalizando la zona del epitelio, haciéndolo muchísimo más grueso en la parte del centro, con 70 micras en el centro y 60 micras hacia la periferia. Entonces aquí podemos ver cómo se observa la parte del PTK inicial, pues, o de la ablación para el epitelio inicial, que se hizo también personalizada. Extraordinaria decisión, ¿no? Porque tienes la medida del epitelio y a pesar de que antes se teorizaba que sí había remodelación epitelial cuando había alteraciones refractivas o con el microquerátomo, aquí lo tenías pues ya confirmadísimo. Exactamente. Decidimos aquí hacer una ablación aberration free, no teníamos realmente aberraciones inducidas por la complicación que se tuvo, entonces no quisimos someter al paciente a una ablación personalizada que va a tener realmente una recuperación muchísimo más prolongada. Y aquí vemos entonces 10 días del posoperatorio, ya una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos, vemos que no hay ninguna aberración posterior, y este paciente presentó un haze mínimo, sobre todo porque no podía ser manejado inicialmente con corticoides, era respondedor a corticoides, entonces además lo teníamos con hipotensores. Y, bueno, ¿se utilizó mitomicina? En este caso, no recuerdo, José. No se utilizó mitomicina porque la ablación era bien pequeña. Correcto. Ese es un buen punto que también quisiera hacer una aclaración. Normalmente tampoco hubiéramos utilizado la mitomicina en una refracción tan pequeña, sin embargo, hemos tenido experiencia en esto que ustedes tuvieron. En todo ojo que es un retratamiento por alguna complicación previa, a pesar de refracciones pequeñas, se presenta un haze mínimo, así mínimo como ustedes lo describen, y utilizamos mitomicina a pesar de graduaciones pequeñas, de cajón en todos los que son retratamientos o un tratamiento secundario por alguna complicación. Ahí está, es un buen consejo. Es cierto, pues el haze se te puede incrementar con cualquier procedimiento previo. ¿Sí? Sí. Acá interesante para la más gente, este láser tiene esa posibilidad de hacer un trans-PRK
¿sí? Que en realidad es el tratamiento del mismo láser sobre la córnea, ¿sí? Pero a diferencia de un PTK, acá el láser ha sido un tratamiento más profundo en la periferia y menos profundo en el centro. Por default es 55 micras en el centro, 65 micras en la periferia. Pero lo interesante es justo lo que mencionaba Arturo también, que el hecho de que podemos ya customizar, ¿sí? De acuerdo al manejo del epitelio, ¿vamos? Es súper interesante, quizás eso, el poder ya ver el epitelio y poder manejar la ablación del epitelio. Son dos cosas que quizás en este caso es el plus que se te puede estar mostrando, ¿no? Claro. Sí, una Y cosa interesante. se evitaron lo que bien dijo Isabel, de mover el flap, romperlo al momento de hacer una desepitelización manual, ¿no? Sí. Una cosa muy Completamente. interesante de este caso es el tener la posibilidad y la oportunidad de haber usado el MS-39. Porque si no hubiéramos tenido esa herramienta, hubiéramos hecho 50-55 micras en el centro y no hubiéramos tratado el 1.5 de miopía que el paciente tenía. Básicamente hubiéramos quitado simplemente el epitelio y hubiéramos dejado el paciente sin ninguna ablación y corrección miópica. Oye, Eso, ahí está una buena pregunta, me ha gustado de Lisa Yagi, me dice, pero quería saber, ya te dio el Hayes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Y encima el paciente es córtico correspondente. ¿Alguna cosita que nos pueda ayudar para ese Hayes? Y el paciente es un Hayes o correspondedor a corticoides. ¿quién? Tenemos, sí, 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 todos discutamos. Tenemos varias opciones porque esto que menciona la doctora en su pregunta es muy frecuente, es muy frecuente. El paciente con Hayes y que es respondedor a esteroides. Pues las opciones que hemos utilizado van desde el paciente que cambiamos el tipo de esteroide por uno de menos penetración, uno menos fuerte, como un fosfato de dexametasona que tiene menos penetración, y estarlo monitorizando, porque incluso con eso a veces llega a subir la presión. Otras opciones que tenemos es iniciar ciclosporina A. Sin embargo, recordar que la ciclosporina A tiene un inicio de acción hasta las 6 semanas, entonces también no es bueno. Y también otra cuestión en casos que era ineludible el uso de esteroides a pesar de la hiperreacción es combinar el esteroide con algún antihipertensivo. Eso fue lo Aquí que hicimos. con Exactamente, un eso fue lo que hicimos antihipertensivo. porque la respuesta se presentó más o menos 3 semanas después de haber iniciado el esteroide. Yo le hago el trans-PRK, todo va perfecto, el paciente está contento y de repente un día me llega a mí el paciente, doctor, no estoy viendo, estoy preocupadísimo. Claro, la visión ya estaba en 20/50, el paciente tenía un edema microquístico y era que tenía la presión en 45. Entonces me tocó, claro, retirarle el esteroide, ponerle el antiglucomatoso, poner la ciclosporina, mirar, bajarle la presión, mejoró la visión, pero entonces se presentó el Hayes. Entonces, ahí continué con la ciclosporina, de todas maneras le dejé el esteroide, una fluorometalona, junto con el antiglucomatoso, porque pues ante una Correcto. complicación prefería mantener la situación más controlada posible. Sí, sobre todo este paciente ya todo le pasó. Todo. Afortunadamente no hubo queratitis, que hubiera sido lo peor. Si hubiera sido terrible un DLK, además. Sí. Está Bueno, chévere. aquí como conclusiones tenemos entonces que este tipo de complicaciones con el femto ocurre normalmente cuando las burbujas de la cavitación van disecando más de forma superior hacia la membrana de Bowman o incluso hacia el epitelio, formando un buttonhole o un pseudo buttonhole cuando no es de espesor total del flap. Hay una serie de casos en los que se ha demostrado que es del 0.3 hasta el 1.3% durante la creación del flap con femtosegundo, y los factores de riesgo para que esto ocurra puede ser que el flap sea muy delgado, sobre todo si seleccionamos flaps de 90 micras en pacientes en los que se requiere, cicatrices corneales, cirugía anterior de queratotomía radial o roturas microscópicas de la membrana de Bowman. Y aquí entonces la conducta recomendada siempre es suspender el tratamiento y posteriormente entonces utilizar técnicas de ablación de superficie. Y obviamente pues la parte que vimos muy importante de los mapas epiteliales para ayudarnos con estas técnicas.
Excelente, dice. Extraordinario. Gracias. Mira, acá pregunta el doctor Ricardo Heredia si has usado mitomicina en colirio, así como se usa, digamos, en neoplasias. ¿Has usado para No, las... no tengo experiencia con eso. Generalmente, ni siquiera en neoplasias utilizamos 5FU o Ok. interferón. Entonces no tenemos, sabemos por la teoría que debe de arder mucho, pero podría ser una buena opción para el Haze en un paciente no respondedor de esteroides, pero no hay experiencia. Y acá el doctor Marco Octavio Cuadros pregunta que si hubiese la forma de medir el epitelio, ¿sería obligatorio esperar 3 meses como mínimo? ¿Y el PRK se hubiera dado medida residual de todas formas? Pues yo creo que sí, yo en los pacientes, yo no cuento aún con un mapa epitelial y entonces yo todos los pacientes que van a hacer un retratamiento o que tengo riesgo de remodelamiento epitelial, trato de desepitelizar manual. Yo hago casi todas mis PRKs, bueno, no casi, todas mis PRKs con trans-PRK, pero las que sí son retratamientos con sospecha de remodelamiento epitelial sí hago debridación manual para evitar que hubiera residual. Perfecto. Ujú. ¿Alguna experiencia con loteprednol? En vez de usar, digamos, fluorometalona o... Sí, pero también genera, también hemos tenido reactivos con el loteprenol etabonato, reactores esteroides, ¿no? Entonces, siempre hacer el cambio de esteroide con el que tenemos reacción como primera opción, pero monitorizar al paciente. Ya, perfecto. Pues muchas gracias, Arturo. Un gusto. Fue excelente. Mira, Gracias. Yo agradezco mucho la invitación. más de 100 participantes aquí todo el tiempo hasta esta hora de la noche. Muchas Sí, gracias. no, un gusto y Sí. saludos a todos los oftalmólogos peruanos que tengo el gusto de compartir lo poquito que hacemos en México. Gracias, Lucho. Arturo. Gracias, Chente. Muy buena. Gracias a Sí, todos. y pronto estará en el YouTube de Ophthalmo Education, ¿no? Sí, claro. Sí, lo pueden también encontrar en la página web. También se sube a la página de ophthalmoeducation.com. Excelente. Muchísimas gracias, Arturo. Un fuerte Cuídense. abrazo. Buenas Chao a noches. todos. Gracias a todos. Bye bye. Hasta luego. Chao, gracias.